Porque mayor es el Señor, es poderoso, es vencedor. Él es mi escudo, mi protector, no temeré. Porque mayor es el Señor, es poderoso, es vencedor. Él es mi escudo, mi protector, no temeré. Canta, iglesia. Porque mayor es el Señor, es poderoso, es vencedor. Él es mi escudo, mi protector, no temeré. Una vez más, arriba, arriba. Porque mayor es el Señor, es poderoso, es vencedor. Él es mi escudo, mi protector, no temeré. Canta y danza, oh hija de Sión, regocíjate, Israel. Canta y danza con todo el corazón, hija de Jerusalén. Canta y danza, oh hija de Sión, regocíjate, Israel. Canta y danza con todo el corazón, hija de Jerusalén. Una vez más, no. Canta y danza, oh hija de Sión, regocíjate, Israel. Canta y danza con todo el corazón, hija de Jerusalén. Digan conmigo. Dios se ha acordado de los olvidados y Él ha proclamado con su trompeta Fiesta. fiesta del Señor. Una vez más, arriba. Dios se ha acordado de los olvidados y Él ha proclamado con su trompeta fiesta del Señor. Arriba, iglesia. La 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 ¿Qué hacemos hoy? Hacemos fiesta. fiesta del Señor. Oh. ¿Quién lo diría? Canta, iglesia. Que yo danzaría en tu casa. A ver, dilo. ¿Quién lo diría? Que yo Abrazaría tu gloria. Arriba. voy a perder la compasión.
compostura delante de ti. Voy a cantar, voy a danzar, voy a reír. Lo hago solo para ti. Voy a perder la compostura delante de ti. ¿Qué me importa? ¿Qué me importa que me digan aleluya? Yo lo hago solo para ti. ¿Qué me importa que critiquen, que no entiendan, que me digan que estoy loco? Si yo lo hago solo para ti. Que se oiga. ¿Qué me importa que critiquen, que no entiendan, que me digan que estoy loco? Sí, Señor. Si yo lo hago solo para ti. Voy a perder la compostura delante de ti. Voy a cantar, voy a danzar, voy a reír. Lo hago solo para ti. Voy a perder la compostura delante de ti. ¿Qué me importa? ¿Qué me importa que me digan aleluya? Yo lo hago solo para ti. Alguien grite gloria a Dios. Alguien grite aleluya. Vamos a dar un grito de victoria. Dale el aplauso más lindo a nuestro Señor. Y de eso quiero hablar e impartir a la iglesia. Y ese es el título de la predicación en esta mañana. Floreceremos y creceremos. Aunque no lo podamos, a ver, amados, tenemos que salir de nuestra percepción natural para poder recepcionar lo de Dios. Eso tiene que ser un desafío cuando la Escritura dice el hombre natural no puede percibirlo porque le es locura, porque le suceden cosas que son reales, que son genuinas, no es que no nos acontecen, pero para eso viene Dios. Y habrá un final que conforme Cantares, capítulo 8, versículo 5, dice, ¿quién es esa que sube? Y a mí realmente me emociona. ¿Quién es esa que sube del desierto, recostada sobre su amado? Esa es la iglesia. Esa es la iglesia. ¿Saben de dónde nosotros vamos a subir? Del desierto. Del desierto. Así que si las cosas están muy tranquilas en tu vida, eso no es paz. Ponete a pensar. ¿Cuál es tu posición? Porque el Señor no es tranquilidad. El Señor es paz en medio de la tormenta. Y Él dice, el reino de los cielos se torna violento y nosotros estamos en un reino cubiertos por el Señor y únicamente no somos conmovidos, no nos marchitamos, no podemos ser corridos porque Él nos cubre, porque Él dice, los que están en mi mano no pueden ser arrebatados. Solamente por eso.
Así que yo te vengo a decir, no te aferres a tus seguridades personales. No te aferres, están bien y son bendición del Señor. Y son simplemente una añadidura, no es la justicia. Nosotros tenemos que aprender a manejarnos en la justicia. Porque un día ya hemos sido justificados por el Señor, y esa justificación, conforme Romanos en el capítulo 5, versículo 1, dice: justificados pues por la fe, tienen tranquilidad, buen trabajo, plenitud en las carreras, que son cosas que están bien. Él dice: justificados pues por la fe, tienen paz, han sido reconciliados con Dios, son justificados, son declarados justos. Porque no podía haber justicia en nosotros. Ahora bien, estando en el Señor, vamos a ser justificados por nuestras obras. La verdadera iglesia va a ser justificada por sus obras, porque ese es el manto que se le concedió a la iglesia digna, que solamente puede participar de las bodas. Dice que se le dio vestiduras de lino fino, y entre paréntesis aclara que son las vestiduras de lino fino y son las acciones justas de los impíos, de los santos. ¿Quiénes son los únicos que pueden llevar adelante acciones justas? Los santos. Por eso el concepto espiritual que nosotros tenemos que entender es que el Señor vino a buscar a los pecadores. Pero ese tiempo se terminará. Porque dice que hay un tiempo de la gracia que se va a terminar. El tiempo de la gentilidad se terminará, el tiempo de los gentiles, el tiempo de los que hemos sido abrazados sin posibilidad, el tiempo de la iglesia se va a terminar. ¿Y cuándo se va a terminar el tiempo de la iglesia? ¿Cuándo se va a terminar el tiempo de la iglesia? Cuando Él, conforme la voz profética dijo que se pongan las sandalias porque nos vamos, ya no va a haber iglesia. Porque a ella se le concedió. Y entonces Él dice que va a venir a buscar a los perdidos. Cuando Él dice con voz de mando, con voz de arcángel, con voz de trompeta de Dios, los que murieron en Cristo, con Cristo, serán primicias. Y conforme lo que entregaron en Cristo, tendrán el turno primero de resurrección. Pero los que quedan, los vivientes, no todos, los que hayan quedado vivos, los que han sido vivificados en su espíritu, los que han sido trasladados de muerte a vida, los que se entregaron como mártires. Y la mención en el nuevo pacto como mártires es aquellos que han dado su vida, que han ido a la muerte. Mis amados, nosotros no necesitamos que nos corten la cabeza para ser mártires. Esa es la confusión que tienen las iglesias. Cuando nosotros vamos a la muerte, cuando nosotros decimos: Señor, ya no vivo yo, Cristo vive en mí, yo muero cada día. Yo estoy yendo espiritualmente a la guillotina para que me corten en pedazos, porque no me importa. ¿Por qué? Porque aún entiendo, conforme Hebreos, que según sea mi muerte, así va a ser mi resurrección, porque si sufro con Él, también voy a reinar con Él. Pero eso no es solamente en la vida venidera, porque Él dice 100 veces más en esta vida y en la venidera. Y si el grano de trigo
que antes de ser trigo es grano y después de ser trigo es pan. Sufre una evolución, un florecimiento y un crecimiento. Primero tiene que, si el grano de trigo no cae a tierra y muere, no puede florecer. ¿Estás pasando dificultades? ¿Hay enfermedad? ¿Hay tribulación? ¿Hay angustia? A los más que vencedores, la unción apostólica profirió, confirió, habló y dijo: ¿quién acusará a los hijos de Dios si Él nos justificó? Hemos sido declarados justos. Pero el justo tiene un camino hacia la muerte. Entonces, esos sufrimientos son simplemente pasajeros. Y alguien tiene que recibir esto. Eso que te está pasando es pasajero. Tu realidad es Cristo. Tu realidad es Cristo. No es tu enfermedad. No es tu problema matrimonial, no es el problema con tus hijos. Eso es una circunstancia, tu realidad es Cristo. Porque por Él hemos sido justificados. Y conforme esa justificación y ese camino de justicia hará que nosotros podamos florecer y crecer. Romanos en el capítulo 2, versículo 13 dice: porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios. Fíjense que ya es otro ordenamiento. Sino los que cumplen la ley. Estos serán justificados. Ahí está completa la verdad. Porque la suma de tu palabra es verdad. Hemos sido justificados por el Señor, ¿sí o no? Tenemos paz. Hemos sido reconciliados con Él. Ya no hay condenación. Pero ahora dice, los que oyen no son simplemente justificados, sino los que obran. Esos van a ser justificados delante del Señor. Y eso es lo que la verdadera iglesia, la que está brotando, porque nosotros vamos a brotar, la verdadera iglesia va a brotar. Y esos brotes hablan de fructificación. Será pronta tu recuperación. Brotarás con rapidez. Porque hay una unción tan grande y que aún se empezó a mover cuando nosotros empezamos a adorar. Porque había algo que nosotros necesitábamos oír, y es que vamos a florecer y vamos a crecer. Tenemos que creerlo, amados. Porque el Señor está hablando de nosotros, los que Él justificó. No hay una condena. Hay circunstancias. Y que el Señor mismo dice que provee las arras de su espíritu para que nosotros podamos sobrellevar. Y esas son simplemente situaciones que nos harán alcanzar otros niveles de fe, que necesitamos superarlos. Porque tiempos de problemas, tiempos de escasez, tiempos de enfermedad, tiempo y ocasiones, a todos acontece. A justos e injustos. De la misma forma que el sol sale
para todos. Ahora, hay algo que es extraordinario y que está ahí escondido y que es la escogencia de Dios. Él nos escogió. Él nos amó, no nosotros a Él. Eso nos posiciona, amados. Yo quiero que lo podamos entender y le pido al Espíritu Santo. No es por nosotros, es por Él. No podemos solos, no podemos con nuestros pensamientos, no podemos con nuestro razonamiento. Es su palabra. Y nosotros meternos en Él es meternos en su palabra. Entonces hay justificación. Y la justificación te posiciona. Cuando hay una situación de privilegio en nuestra vida, es porque alguien nos escogió, alguien nos eligió. Pero entonces nosotros entramos en un pensamiento que es genuino y decimos, gracias, porque tengo este privilegio. En diferentes situaciones de nuestra vida, no sé, en mi trabajo, en la escuela, en el ministerio, en el servicio, en la familia, en cómo la vida me posicionó. Y sentimos un privilegio. Ahora que podamos entender que Dios nos escogió y nos declaró justos. No lo podíamos hacer nosotros. Él nos declaró justos. Él te declaró justo. Fuimos justificados. Entonces hay paz. Ahora veamos lo que puntualmente dice el salmista. Y Salmos es canción, es cántico que se renueva, es alabanza, es adoración. Lo que nosotros leemos en los Salmos se dice en un tiempo de alabanza al Señor. En un tiempo de gloria al Señor. Por eso cuando leemos los Salmos, muchas veces vemos que hay situaciones muy difíciles que el salmista expresa. Y entonces, ¿cómo podríamos cantar nosotros una canción que consideramos alegres, pero que en definitiva está diciendo cosas tristes que nos están aconteciendo? Porque el florecer y el crecer en Dios es de otra manera. Porque cuando nosotros estamos en enfermedad, en angustia, en escasez, pero estamos en Dios, al tiempo eso hará en Dios. No buscando otros recursos, en Dios, al tiempo, dará fruto. Y el Salmo 92 comienza de una manera. Pero llegado al verso número 12, y verso es poesía, dice de esta manera: Salmos, capítulo 92, versículo 12. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa del Señor florecerán, en los atrios de nuestro Dios. ¿Cómo florece el justo? Otras versiones dice como la palma, está hablando de palmera. Entonces nosotros tenemos que primeramente entender qué
que es ser justo. Y la Escritura nos manifestó que es ser justo. En los dos órdenes, la justificación de Dios y la justificación conforme la palabra en su camino, para que podamos brotar como la verdadera iglesia. Porque la verdadera iglesia es la que Él va a venir a buscar, una sola iglesia, que están diseminadas en diferentes congregaciones y que nosotros estamos bregando por ser parte de esa iglesia gloriosa. Amén. Que no es con nuestras fuerzas, porque no lo vamos a poder alcanzar. Es por su gracia. Pero la gracia no la podemos encontrar fuera del Señor. Porque esas no son libertades, esas son operaciones de libertinaje. Nosotros la gracia únicamente la podemos encontrar debajo de la lluvia temprana y la lluvia tardía, esperando la manifestación de la gracia que será concedida a la iglesia en la manifestación del retorno del Señor. Pero por eso hay una iglesia, la verdadera iglesia, espera. A veces con aflicción, a veces con enfermedad, a veces con escasez, a veces con tribulación, porque el Señor mismo dice: en el mundo tendréis todas estas cosas, pero confiad. Y los que confían en el Señor, los que esperan en el Señor, florecen, se transforman, les crecen alas como de águila. Y la mayor cantidad de veces en el orden proporcional de nuestra vida sucederá en el desierto. Amados, en el desierto nadie te aplaude. En el desierto no importan nuestros ministerios, no interesan. Y yo sé que después, aún ministros y líderes, yo le estoy hablando hoy a la congregación que el Señor me concedió, por gracia, que prepare una novia ataviada. Pero sé que esto también es escuchado y es trasladado, y yo le ruego al Señor que los ministros podamos entender. En el desierto no importan las denominaciones, no importa a quién perteneces y a quién no perteneces, cuántas credenciales tenés para exponer, cuántos títulos honorables tenés, en cuántos lugares predicaste, cuán grande y hermosa es tu iglesia. Todo eso en el desierto no interesa. En el desierto, lo que nosotros necesitamos, lo que nos hace florecer, lo que nos hace crecer, es palabra del Señor. Eso nos hace brotar. Esa es nuestra seguridad. Eso nos sostiene. Por eso el Señor dice: tu diestra me ha sostenido. Mi socorro has sido tú. Y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Es solamente en ese lugar. Y eso lo tenemos que entender para dejarnos de ridiculeces. El Señor es digno. Lo más sublime que hay en la tierra es la iglesia de Cristo. Y el salmista lo entendió porque le fue revelado. Tu diestra, los 5 ministerios, la mano de Dios
que trae cobertura. Tu diestra, la sombra, íntimamente ligados, las unciones, los vinos derramados del Señor. Las unciones que le fueron dadas a la iglesia, los dones que son para la iglesia, no lo podemos encontrar fuera de Él, solamente en Él y en la iglesia. Esa es la justificación. Ahora dice, el justo tiene una sola forma de florecer. Y dice, es como la palmera. Y en algún tiempo hemos estudiado, no sé si se acuerdan, y algunos quizás lo saben, las características que tiene una palmera, que crece de la misma manera hacia abajo que hacia arriba. Y primero crece más hacia abajo, bajo la superficie. Eso tiene una implicancia en lo espiritual. Por eso muchas veces desde este lugar se ministra sobre la superficie, pero en otros tiempos entramos bajo la superficie. Y la palmera tiene las dos ministraciones. Pero hacia abajo es rígida, porque está abrazado de la tierra. Una tierra fértil que le permitió crecer hacia abajo. Y dice que hay más de 2.500 clases de palmeras. Pero dice que hacia arriba crece porque tiene una condición. Hay un aceite que tiene en su tronco. Y que solamente puede llegar a la copa, hacia el lugar de donde tienen que salir los frutos, si es movida. ¿Y qué mueve una palmera? ¿Qué será que la mueve? ¿Qué? El viento. ¿Qué más? La mueve. Tiene un fin. Que ese aceite, cuando la palmera se inclina, pero vieron que tiene una particularidad, que se inclina y no se... Así es el justo. Entonces, cada vez que hay turbulencia, cada vez que hay lluvias, cada vez que hay tormentas, cada vez que hay tempestades, la palmera es movida. ¿Para qué? A propósito, para que ese aceite llegue a la copa y entonces pueda dar fruto. Porque si está estática, ese aceite lo tiene, porque nosotros lo tenemos. Tenemos el aceite de la llenura del Espíritu Santo. Pero el Señor dice, aunque vengan vientos, aunque vengan tormentas, aunque vengan tempestades, no van a poder ser movidos porque están sobre la roca que es Cristo. Cristo. Entonces, si en este tiempo estás sufriendo, si hay enfermedad, si hay escasez, quédate tranquilo, porque esa es la que va a hacerte florecer, porque el justo crece, florece como la palmera que necesita ser movida para que el aceite que tiene adentro llegue a la copa y lo haga florecer. Porque el justo florece como las palmeras. Aleluya. Pero da otra característica y dice que crece, florece como la palmera, pero crece
como cualquier cedro, como el cedro que crece en Virrey del Pino. No sé si crecen cedros en Virrey del Pino realmente. Creo que no. Pero pinos, estoy seguro que sí. Como cedro del Líbano. Tómese un tiempo para escudriñar las Escrituras porque el Espíritu Santo seguirá hablando. Yo soy un simple predicador, ministro del Señor, pastor, por el simple hecho que la gracia de Dios me ha conferido y me ha dado, sin merecimientos. Sin merecimientos. Pero voy a tratar de honrar hasta mis últimos días ese llamamiento que Él me hizo. Porque Él un día a mí también me preguntó, muchas veces, no 3, ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? ¿Qué querés que te diga, Señor? Apacienta a mis ovejas. Y cuando entendí que Él me confirió poder ser su amigo y preparar a la novia, eso es un manto muy grande que no creo tener la capacidad de hacerlo, pero lo voy a hacer porque lo tengo a Él. Y el cedro en el Líbano. El Líbano es un terreno rocoso, imposible de sembrar. Tiene una particularidad que necesita que pasen muchísimos años. ¿Le ha tocado remover tierra? Qué difícil que es cuando está duro, ¿no? Ahora dice que el terreno en el Líbano es un terreno rocoso, cubierto por rocas. Pero ahí crece el cedro. Pero el que va a sembrar sabe que hay un tiempo para crecer. Lo sabe. Entonces siembra. Y esa semilla necesita empezar a agarrarse de alguna manera de las rocas, porque va buscando la humedad, va buscando el agua para poder seguir creciendo, pero también lo hace hacia abajo y necesita abrazarse de las rocas, de ese terreno rocoso. Y a mí la Biblia me enseñó que la roca es Cristo. Arraigados y cimentados en Él, dice la Escritura. Entonces esas raíces necesitan agarrarse y va pasando diferentes rocas hasta llegar a la fuente de agua, porque dice que en las profundidades hay fuentes de aguas. ¿Sabían eso? Yo creo que sí, porque de hecho nosotros hacemos pozos de agua. Y cavamos hasta ciertos metros hasta donde se encuentra agua. Entonces pidámosle al Señor que nos haga entender la administración. Yo sé que Él nos está nutriendo y Él mismo se está metiendo en cada uno de nosotros y nos está haciendo entender.
Pero esa raíz no solo necesita abrazarse de la roca, necesita llegar hacia la fuente de las aguas. Y las aguas representan a Cristo. Porque todo es suyo. Todo conduce hacia Él. No todos los caminos conducen a Roma. Que el Señor reprenda a esa potestad. Los caminos nos tienen que conducir al Señor, porque sus caminos son mejores y mayores que nuestros caminos. Y todos ellos nos conducen a un solo camino, que Él mismo tuvo la autoridad y la potestad de hablar y decir: yo soy el camino. Entonces esta semilla se abraza de la roca, que no es una sola, son muchas, hasta llegar al agua, y dice que pasa un año y no pasa nada. Pasan 2 y no pasa nada. Pasan 3 y no pasa nada. Pasan 4 y no pasa nada. Recién en el 5º y 6º año comienzan a salir los brotes. Yo quiero recibir eso. Porque todas las muertes que tuviste, espiritualmente hablando, todos los esfuerzos, todos los tiempos en su presencia, todas las oraciones, todas las situaciones buenas, malas, más o menos que pasaste en el Señor no fueron en vano. Fueron para tu crecimiento. No sé cuántos años hace que estás en la iglesia. Lo que sí sé es que los tiempos que están en sus manos son para crecimiento. Aunque nosotros y nuestros ojos naturales no puedan ver los brotes, Él está formando. Él está trayendo firmeza en todos estos años. Pero este es el tiempo de crecer. Y al 7º año, porque el 7 también tiene una implicancia en lo espiritual, comienza a crecer. ¿Y saben por qué tardó tanto tiempo en buscar abrazarse de las rocas, llegar hasta el agua para seguir creciendo, pero todavía que los brotes no se vean hacia arriba? Es porque el cedro logra alcanzar una altura de 40 metros. Ahora, para que algo alcance 40 también es un tiempo determinado de cambios en la Biblia. «40 años el pueblo estuvo en el desierto». Pero no era su lugar. Pero había que ser preparados para poder disfrutar de la leche y de la miel. Porque si nada nos acontece, cuando tengamos miel y tengamos leche, no la sabremos aprovechar. Porque cuando falta leche, que es la palabra, y cuando falta miel, que es la revelación, nosotros la anhelamos. Pero cuando eso no está, y la tenemos, es desprecio. Que el Señor nos haga entender que necesitamos ser formados. Necesitamos ser formados. Para que algo pueda sostenerse con tanta, no sé si se dirá, sí, con tanta altura, iba a decir longitud, pero bueno, longitud es quizás
el ancho y lo que representa, porque dice que el cedro puede crecer, hay cedros en ese lugar que dijimos que es el Líbano, que pueden lograr un ancho de 9 a 14 metros de ancho. ¿Cómo puede caerse algo así? Y la realidad es que si eso estuviese en una tierra natural, se cae por su propio peso. Necesitó agarrarse de las piedras, necesitó buscar el agua en lo profundo, para que cuando crezca a determinada altura pueda sostenerse. Vamos a crecer. Iglesia de Cristo, vamos a crecer. Y nos vamos a sostener porque nos hemos abrazado de Él siempre. Amén. No es nuestra forma, ¿vieron? El justo tiene una manera de florecer y de crecer conforme las Escrituras. Y nosotros tenemos que permanecer. Porque también vendrá un tiempo de poda. Y también vendrá un tiempo de corte. Y los cortados son sacados. No sirven. Pero dice que la planta sufre un dolor al ser podada. Nosotros no lo vemos, nosotros le damos, ¿no? ¿Podó alguna vez? Te corta, le da con el machete, le da con el hacha, le da con... Y la planta sufre. Ahora en lo espiritual, cuando nosotros somos podados, hay dolor. ¿Pero para qué somos podados? Para que llevemos más fruto. Déjate podar. Es mejor que ser cortado y tirados al fuego. Permaneced en mí y yo voy a permanecer en vosotros. Permaneced en la iglesia. No es tiempo de andar distraídos, amados. No es tiempo de andar de acá para allá. Es tiempo de estar juntos, de estar congregados. El fin será como el principio. El Señor va a ordenar las casas antes de la salida de Egipto. Este es nuestro refugio independientemente de lo físico. Es nuestro refugio. Somos la iglesia. Ordenemos nuestras casas. Ordenemos a nuestros hijos. Padres, ordenémonos nosotros. Hermanos, ordenémonos. Porque la salida va a ser para aquellos que están ordenados. Esa va a ser la salida. Y el Señor está haciendo eso con la iglesia. Pero nos está haciendo entender que estamos camino al desierto espiritual de donde va a ser levantada la iglesia. ¿Quién es esta que sube? Recostada sobre su amado. En el desierto suceden cosas maravillosas, realmente. Viene un tiempo glorioso para la iglesia, pero nosotros necesitamos entender estas verdades. ¿Cuál es la forma de florecer y de crecer? No la que a nosotros nos parecía. No, pero si yo sirvo en el ministerio, si yo llevo adelante una actividad, si yo más o menos tengo mi familia estable.
no es solo eso. La iglesia de Cristo es otra cosa. Por eso Él dice, a ella voy a ir a buscar. A la amada, a la que se consagra, a la que se prepara. Y cuando Él dice, perfecta mía, la palabra perfeccionamiento no es conforme lo natural que nosotros entendemos. Entonces, habla del camino a la madurez que solamente se da en el Señor. El camino al perfeccionamiento solamente se da en el Señor. Él va a venir a buscar a aquella que está en el proceso de madurez, en el proceso de perfeccionamiento. Porque dice que seremos acabados y terminados cuando Él que nos encuentre haciendo lo que tenemos que hacer como siervos. Creceremos, floreceremos. Dice la forma, pero también dice en dónde. Versículo 13, ya vamos terminando. Plantados en la casa del Señor, florecerán en los atrios de nuestro Dios. Plantados en la casa del Señor. Él nos ha dado un lugar, amados, donde necesitamos echar raíces, donde necesitamos establecernos. No podemos estar sueltos, porque el león ruge, pero también hay otro león que está buscando a quien devorar. Y nos enseñaba Martín hace un tiempo que el león que está debilitado, que está flojo, suele estar solo porque se aleja, porque nosotros estamos en esa condición. Y ahí vienen otros leones a querer comerse a ese león, y así con otras especies y animales. Porque cuando estamos en manada, nosotros estamos cubiertos. Cuando nuestros hijos están con nosotros, cuando estamos con los hermanos, cuando los padres estamos atentos, cuando alguien se está yendo y nosotros, vení para acá, ¿a dónde vas? Pero estoy desanimado, triste, quédate tranquilo, yo te abrazo, yo te cubro, vamos a levantarnos, quédate acá. Y que el león siga dando vueltas, pero nosotros quedémonos acá, escuchando la voz del que ruge. El león de Judá, sigamos escuchando la alabanza que sale del Señor. Y el salmista dice, plantados en la casa del Señor, en los atrios, en su presencia. Porque acá los atrios es la entrada, los atrios es su presencia. Entramos a tus atrios con acción de gracias, con alabanza, con adoración. Ahí estamos siendo plantados. Y cuando lo trasladamos al orden físico, en este lugar, nosotros vamos a ser edificados. En este lugar. En este lugar. Créeme que hay un principio espiritual que yo necesito enseñártelo. No tiene que ver con querer tenerte sujeto a mí. No lo entiendas así. Porque hay un principio que el Señor dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Yo las conozco. Muchas veces no te va a gustar lo que yo te digo, pero lo que yo te digo es conforme a la palabra de Dios. Muchas veces hay consejo que la vida, la experiencia, los años también nos hacen ver cuáles son las situaciones en las que corres peligro, y nosotros te las vamos a decir. Entonces metete dentro de ese principio para que cuando venga la voz de Dios, que se parece a la voz del pastor, porque eso le dijo Elí, no soy yo, no soy yo, al que vos me servís, obviamente con amor, con reverencia.
Este es Dios, y cuando Dios te hable, quédate tranquilo, que yo voy a ser el primero. La pastora va a ser la primera en decirte, anda, porque esa es la voz de Dios. Está bien, porque esa es la voz de Dios. Métete dentro de ese principio, porque Dios es un Dios de principios. Derribá todo argumento que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y si vos crees que esta es tu casa, que esta es tu iglesia, que yo soy tu pastor, metete debajo de la cobertura espiritual que es trasladada desde este lugar, aunque muchas veces, muchas cosas, muchas formas no te cierren y vos empieces a dar vueltas, porque te estás metiendo en un terreno de confusión que vos mismo estás levantando. Porque evidentemente no hay algo tan profundo, porque si hubiese algo tan profundo, vos tenés la libertad de acercarte a nosotros y decirnos, pastor, yo miro que esto es así y lo vamos a hablar en un buen espíritu y vamos a ver por qué es de esta forma. Pero yo también estuve desde ese lugar y estoy desde ese lugar porque yo también tengo mi autoridad. Y lo sigo. Y eso me hace estar seguro. Plantados en la casa del Señor. Ahí florecerán. Y hemos hablado de esto. Yo me tomo unos minutitos más. Ahora vamos a adorar al Señor. Es un tiempo peligroso, amados. Es un tiempo peligroso. A veces es más motivador, más lindo, más agradable. Suena mejor. No digo que yo sea el mejor, ¿se entiende, no? Yo no soy el mejor, ¿eh? Pero soy el padre de esta casa. Y los amo. Y siempre un padre quiere lo mejor para sus hijos. Aun cuando vienen los tiempos de poda. Y yo sé que es más fácil stalkear, ¿así se dice? Y tenemos la posibilidad de ver un montón de cosas y de escuchar un montón de cosas. Pero yo sé lo que la iglesia de Cristo necesita, pero también sé lo que mis hijos necesitan. Aprendamos a escuchar la voz. Porque cuando tengamos que oír la voz, la vamos a identificar. Porque hubo alguien que en el orden sacerdotal le dijo, ese es. A él oíd. Porque ese es mi trabajo, en ese ordenamiento. Hubo otros que prepararon el camino para la venida del Señor. Y créanme que yo estoy preparando a ustedes, a la novia, para que cuando Él venga, ustedes se vayan con Él. Para que cuando Él hable, ustedes puedan identificar. Cuando haya otras voces, sepan cómo desecharlas. Para que ustedes puedan entender que ustedes no son míos, son del Señor. Vinieron sus discípulos y dijeron a Juan, allá hay uno que... ¿Es Él? ¿Te seguimos a vos o seguimos a Él? Porque vos predicás lo mismo. A Él. Llegó el tiempo y Él se alegró. Llegó el tiempo. Y yo sé que llegará el tiempo. Y nuestros corazones se gozarán de saber que en esta casa hay un grupo que va a ser levantado por el Señor. Plantados en la casa del Señor, florecerán. Florecerán. Unite al cuerpo. Cuando estamos en la Santa Cena dice que nosotros tenemos que discernir el cuerpo.
¿Cuál es el cuerpo de Cristo? La iglesia. Aferrate, serví al Señor, porque esa también es una preparación. Unite al cuerpo. El ministerio te forma. El ministerio te hace llegar al lugar que vos tenés que llegar ministerialmente. No la actividad. La actividad cansa. La actividad cansa. El servicio es gozo, es plenitud. Cambian los tiempos, cambia la atmósfera. Los días no tienen 24 porque cuando vos estás abrazado del Señor, el tiempo te alcanza, las cosas se acomodan. No porque los pastores quieren, porque Él quiere. No es fuera, es dentro. Y no es solo la actividad espiritual que nosotros podemos llevar en la casa. Es la preparación para que aún nosotros, siendo llenos del Espíritu Santo, podamos cumplir la gran comisión dada por el Señor, que dijo: vayan, prediquen el Evangelio. Yo los voy a acompañar con señales, con prodigios, con milagros, y vendrán. Y entonces habrá un lugar donde ellos también serán plantados y florecerán. Eso tiene que ocurrir, amados. Esa es la verdadera iglesia. Ese es el brote. Amén. Pónganse de pie. Vamos a orar. Versículo 14. No es solo para este tiempo, dice: aún en la vejez darán fruto. Gloria a Dios. Aún en la vejez darán fruto. Estarán vigorosos y muy verdes para anunciar cuán recto es el Señor, mi roca, y que no hay injusticia en Él.